fueron multitudinarias las marchas que se presentaron el día de hoy en Colombia, denominada la Marcha del Silencio. Estamos viendo algunas imágenes registradas en Medellín, en Cali, en la ciudad de Bogotá, donde la marcha partió del Parque Nacional hacia el centro de la capital de la República y donde fue un solo grito, rechazando la violencia, pero también, por supuesto, muchos gritaban "Fuerza Miguel Uribe Turbay". Fue una marcha además que la Iglesia Católica ha apoyado porque ha dicho justamente es en rechazo a la violencia. La Iglesia está pidiendo unidad para los colombianos. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió durante el día. Vamos a analizar lo ocurrido hoy en Colombia. Saludamos a María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, que está con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de lo que deja esta marcha del silencio el día de hoy, donde vimos ciudades con las personas precisamente rechazando la violencia en el país? Impresionantes, impresionantes y muy emocionantes. La respuesta de la ciudadanía colombiana fue increíble. Fueron marchas multitudinarias en muchas ciudades del país, en tranquilidad, con orden y uniendo pensamientos, oraciones y energía para darle fuerza a Miguel Uribe Turbay. Yo creo que ese es el primer punto, que es muy emocionante. Creo que es significativa la forma como la sociedad colombiana está reaccionando frente a este crimen horrible, dándole fuerza y manifestando su incomodidad, su desprecio, su tristeza, su rabia con este hecho lamentable, este crimen lamentable. María Margarita, esta marcha del silencio que parte por allá en los años 90, justamente cuando se había atentado contra candidatos presidenciales en Colombia, ¿qué origen tiene frente a ese contexto histórico y qué significa precisamente para rechazar los atentados en el país? Pablo, muchísimo más atrás. Vayámonos al homicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Esa es la primera marcha del silencio, si no estoy mal, en el año 48. Eh, entonces, es como una forma de, a través del silencio, quitando tintes políticos, quitando orientaciones políticas, es decir, la sociedad colombiana rechaza este crimen y se manifiesta en contra de la violencia y de este tipo de actuaciones. Y de paso, acompaña a las familias y trata de unirse en oración, en fuerza, en energía para apoyar a la persona víctima de este atentado. Tenemos precedente en el año 48, pero después tenemos una marcha del silencio luego del homicidio de Luis Carlos Galán. Ujú. Aquí lo que es importante es que afortunadamente Miguel Uribe Turbay está vivo y lo que hay es una marcha del silencio igual, insisto, en primer término, buscando fuerza para acompañar a su familia, a su señora, a sus hijos, a su hermana, a su abuela, a su padre, para darle a sus tías, para darle fuerza y su tío, para darles fuerza en este momento y darle fuerza a él. Entonces yo creo que no se nos puede olvidar que el primer ingrediente es Miguel Uribe Turbay, es manifestarnos en contra del atentado y darle fuerza a él y a su señora, a sus hijos y su familia. La Iglesia Católica ha hecho un llamado para desescalar el mensaje de odio en los discursos políticos, independiente de la orilla política en la que nos encontremos. ¿Por qué hay tanta polarización? ¿Por qué hay tantos mensajes de odio? ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos en el país, María Margarita? La polarización no es algo que solamente le está ocurriendo a Colombia. Desafortunadamente, hablamos en este momento en muchos lugares del mundo del fenómeno de polarización. Y el problema de la polarización es que es eso, es que solamente se trata de desestimar lo que el otro dice, de señalarlo mal y desestimar el pensamiento que tiene el otro. Y lo que tenemos que entender es que lo peor que le puede pasar a una democracia en Colombia o en cualquier lugar del mundo es la polarización, porque la polarización no permite que conversemos, que entendamos, que miremos cuáles son los argumentos del otro y que construyamos entre
personas que tienen ideas distintas un camino común para llevar al país en una dirección. Si alguien dice blanco y el otro dice negro, pues y nadie cede, pues es imposible entender por qué el otro está viendo las cosas negras o por qué el otro está viendo las cosas blancas y empezar a decir, de pronto no es ni blanco ni negro, sino que hay una serie de matices. Tenemos que concentrarnos en lo que nos une y en lo que podemos construir de forma conjunta para buscar un futuro para el país. Insisto, la polarización no es un problema de Colombia, desafortunadamente es un problema de las democracias actualmente en el mundo, pero a nosotros nos está afectando de una manera muy fuerte. María Margarita, yo estuve cubriendo la marcha, estuve en el Parque Nacional, entonces le quiero contar 3 datos. Lo primero, a las 8:30 de la mañana empezó la reunión de las personas en el Parque Nacional. Banderas de Colombia, camisetas blancas, un rechazo unánime, fuerza Miguel era lo que todo el tiempo se escuchaba gritar en las calles de Bogotá. Entonces, este informe para revisar lo que pasó en Bogotá y seguimos conversando, ¿le parece? Perfecto. Después de la Marcha del Silencio de 1989, en 2025 el atentado a Miguel Uribe Turbay inspiró una movilización bautizada igual. Cansados de tener miedo y vivir una violencia sin precedentes, cientos de personas se levantaron temprano en Bogotá, en pleno Día del Padre, para apostarle a la paz. Estamos todos en silencio, pero nuestros corazones gritan. Y yo creo que lo más importante en medio de esto, pues aparte del respeto por la vida, como el caso de lo de Miguel Uribe, es que el país deje de insultarse. Intentando dejar de lado los tintes políticos y no tomar partido, hoy marchan por un país en donde sus hijos y sus nietos puedan vivir en calma. Desde las 9 de la mañana se reunieron en el Parque Nacional para caminar hasta la Plaza de Bolívar por toda la carrera séptima. Estoy marchando por la vida, estamos cansados de lo que estamos viviendo, estamos cansados de ver un gobierno indiferente ante el dolor de la gente. Hubo momentos de silencio y otros en los que centenares entonaron el himno nacional desde lo más profundo del corazón, como símbolo de dolor de patria. Pancartas, globos y banderas de familias completas, jóvenes y adultos, clamando por un país mejor. Colombianos que vivieron la violencia de los 90 dicen que no quieren retroceder en el tiempo, piden que la historia no se repita y oran con devoción por la salud del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Tocaba venir porque lo que ha pasado no tiene perdón de Dios. Que mi Diosito me le dé mucha salud, salga de ese trance tan difícil que tenemos los colombianos, porque no es él solo, nosotros sufrimos. Con mensajes rechazando la violencia en varias regiones de Colombia, todos marcharon con un mismo propósito, un país en el que la diferencia no signifique un riesgo para su vida. Es una muestra que queremos la paz, que queremos nuestro país de verdad en total paz, sin palabras fuertes, sin palabras de odio, sino más bien de conciliación. También llamó la atención la participación de los jóvenes. Sueñan con que un día la paz sea una realidad. Y la verdad, pues es un orgullo ser colombiano y me entristece ver cómo se desangra Colombia en estos momentos. Entonces me gusta marchar y ver que toda esta gente está luchando por un mismo mensaje y es la paz. Este llamado de los asistentes es el reflejo de una sociedad unida que clama paz y que espera algún día no derramar una lágrima más por la violencia que por años ha vivido el país. María Margarita, lo que hablábamos al principio de esta charla, Colombia le dijo no a la violencia. Colombia le ha dicho no a la violencia en muchas oportunidades. Y yo creo que hay que entender que nosotros como sociedad hemos rechazado la violencia, no esta vez, muchas veces. Sin embargo, hay actores violentos que le hacen daño a la sociedad. Y yo creo que lo que es importante aquí es es mostrarle a esos actores violentos, pero también mostrarle a las cabezas de las instituciones que la sociedad colombiana está agotada
del debate violento, de la violencia armada naturalmente, pero también del debate violento, del debate en donde no se privilegia la oportunidad de construir, sino de descalificar al otro. Y Colombia lo que quiere es eso. Digamos, lo que nos está mostrando la sociedad colombiana una vez más es que le interesa construir de forma conjunta un camino claro para Colombia. ¿Cuáles son los ingredientes que necesita en este momento nuestro país para salir de esta situación de crisis que estamos viviendo? Porque sin duda es una situación de crisis, un atentado a un precandidato presidencial, atentados terroristas registrados esta semana en Cali, es decir, las situaciones de crisis. ¿Qué necesitaríamos para salir de esto? Pablo, y usted ahorita hablaba de otro atentado contra un alcalde, el alcalde de Cartago. No solamente los atentados en Cauca y en Valle del Cauca, sino uno adicional. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como país de ofrecerle seguridad a las personas. O sea, el Estado colombiano tiene que ofrecerle seguridad a las personas. Las personas tienen que poder tener tranquilidad en su locomoción, irse al trabajo, volver. O sea, el tema de la seguridad es vital y ha sido vital siempre. Y no solamente es vital en Colombia. O sea, el nacimiento de los estados está asociada a la oportunidad de que los ciudadanos vivan tranquilos, desempeñen sus funciones, sus actividades comerciales, industriales, de forma tranquila, con seguridad. Entonces, Colombia requiere abrazar a la fuerza pública, entender que se requiere un plan estratégico de seguridad en el territorio, que requerimos policía y ejército trabajando de la mano de los alcaldes, de los gobernadores y del presidente de la República para efectos de que las personas estén tranquilas, tengan seguridad. Ese es como el primer tema que todo el mundo necesita en cualquier país del mundo. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra democracia. Y para fortalecer nuestra democracia, nosotros necesitamos entender que nadie tiene la última palabra. Que la última palabra la toman en decisiones, por ejemplo, en las urnas o en una decisión en un tribunal. Pero un ciudadano nunca tiene la última palabra. Y una persona que representa una institución siempre está sujeta a que alguien la controle. El presidente, que es controlado por el Congreso de la República, también por Procuraduría y Contraloría y por la rama judicial. Y así le pasa al alcalde, al gobernador, y así le pasa a todas las autoridades. La estructura de la democracia hace que quien es elegido tenga pesos y contrapesos. Y esos pesos y contrapesos es ponerle límites al poder. La única forma de tener democracia es que no existan poderes absolutos. Son poderes que tienen un control que es reglado y que tenemos que honrar. Efectivamente, la separación, por ejemplo, de las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, que es lo que nos está explicando hasta ahora María Margarita Zuleta. Hay un tema que tiene que ver en medio de estas manifestaciones del llamado constante que se hace para la unión del país. Yo se lo preguntaba hace unos segundos cuando muchos hablan, por ejemplo, del diálogo nacional. ¿Qué tan viable es eso? El diálogo nacional tenemos que hacerlo viable. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un diálogo viable, un diálogo en donde la conversación sea de todos los que estén interesados en conversar y llegar a unas reglas del juego lógicas para seguir adelante. La Constitución nuestra son las reglas del juego mayores. Ahora, necesitamos diálogo entre los actores políticos para honrar esas reglas del juego que están en la Constitución. Es decir, tenemos que seguir adelante como país. Es posible que no todos quieran subirse a un diálogo, pero entonces que aceptemos cuáles son los mecanismos de conversación. Hablando con Juan Roberto, esta mañana, él me decía que Pedro de Viveros había propuesto hacer una gran coalición. Y yo me quedé sin palabras. Él se burló de mí porque me dijo que era la primera vez que yo me había quedado sin palabras. Pero pensando en eso, creo que esa es una oportunidad, pero el que no quiera conversar
porque no está de acuerdo con una cosa o no está de acuerdo con la otra, puede que tenga una conversación con otros para después tener una conversación entre todos. Yo creo que uno puede tener acuerdos con unos, pero eso sí, diálogo con todos. Y el diálogo es, si estas son las reglas de la Constitución colombiana, si nosotros tuvimos este acuerdo en el año 91 para tener esta Constitución, yo tengo una postura y tengo un grupo de personas que piensan parecido a lo que yo pienso. Y aquí hay otro grupo de personas que piensan más o menos parecido. Pues esos son los que tienen un debate electoral o un debate en el Congreso o un debate judicial. Y hay alguien que toma decisiones, ya sea en las urnas las personas, los ciudadanos, o ya sea en un debate judicial en los tribunales, o en el Senado la votación de la mayoría, o en la Cámara la votación de la mayoría. Y lo que tenemos que hacer es asegurar que esas reglas del juego, de esas mayorías, de esas decisiones judiciales, de esas decisiones electorales, sean respetadas. Digamos, el diálogo lo tenemos que hacer posible, y lo tenemos que hacer posible en ese marco de la Constitución que nos dice cuáles son las reglas del juego para mirar qué ocurre después del diálogo, cómo se toman las decisiones después del diálogo. Me quedan dos preguntas, María Margarita, y la dejo descansar hoy domingo. Qué pena con usted, pero está muy interesante esta conversación. No hay ningún problema. ¿Esta marcha tuvo tintes políticos? Yo creo que a uno le enseñan cuando estudia este tipo de cosas que todo tiene un contenido político. Y obviamente, cuando uno dice aquí hay un crimen contra un precandidato a la presidencia de la República, ahí digamos, de inicio está teniendo un marco político. ¿Cuál es la condición del precandidato? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha promovido? Entonces, ahí hay, digamos, una mirada política. Sin embargo, lo que creo que es importante es que aquí marcharon muchísimas personas que están de acuerdo y que están en desacuerdo con Miguel Uribe, y otros que ni siquiera saben cuál es la postura política de Miguel Uribe Turbay. Entonces, eso con eso lo que quiero decirle es que en el origen de un crimen como este hay un contenido político importante. Y entonces el rechazo también tiene un contenido político importante, que es en contra de la violencia, en contra de una figura política, en contra de lo que ocurrió, en contra de una figura política importante. Sin embargo, lo que es bonito es que hay gente de todas las orillas posibles y gente apolítica, gente que lo que está haciendo simplemente es rechazar la violencia y que no tiene una identificación política clara. Muy bien, se nos acabó el tiempo porque viene expediente final, pero yo quisiera entonces sacar una conclusión de eso. No deberíamos tener ningún tinte político para rechazar la violencia, que fue lo que hoy se vivió en el país, para decirle no a la violencia. María Margarita, usted ha sido muy amable, ha sido un placer poderla tener en este espacio. Muchísimas gracias, Pablo, y fuerza, Miguel. Ojalá esta marcha sea un abrazo y una inyección de energía para todos. Muchas gracias.